54, to go to Isaiah 54, verso 1 al 4. verse 1 to 4. Isaías 54, Isaiah 54, verso 1 al 4. verse 1 to 4. El tema de hoy es inversión, multiplicación y expansión. Today's title is investment, multiplication, and expansion. Una vez más, Again. el tema es inversión, multiplicación y expansión. Investment, multiplication, and expansion. Vamos a ver en Isaías 54, verso 1, We're going to see in Isaiah 54, verse 1, una poderosa promesa para el pueblo de Dios. a powerful promise for the for the people of God. Este pasaje está lleno de esperanza, de aliento, This passage is full of hope and encouragement, especialmente para aquellas personas que se sienten desamparados o estériles, especially for those who feel helpless or barren, física y también espiritualmente. both physically and spiritually. Todos aquellos que no han visto un avance en su vida. All of those that haven't seen an advance in their lives. Todos aquellos que han sentido que no tienen éxito en las cosas que hacen. All of those that feel like they have no success in the things that they do. Aquellos que han sentido frustración Those that have felt frustration porque no ven la bendición de Dios. because they don't see the blessing of God. En el versículo 1 In verse 1 de Isaías 54 dice: of Isaiah 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Dios llama a regocijarse al pueblo de Dios, God calls to rejoice to the people of God. y cuando el pueblo estaba en una situación muy mala, And when the people of God were in a very bad situation, donde lo había perdido todo, where they have lost it all, y cuando había regresado a Tierra Santa, Jerusalén, and when they came back to the Holy Land at Jerusalem, y pasó tanto tiempo y no podían avanzar, and a long time had happened and they couldn't advance, no podían reconstruir, they couldn't rebuild, y vivían en una constante opresión, and they were living in constant oppression. y venían los enemigos a avergonzarlos una y otra vez. And the enemies will come to shame them again and again. En medio de esa situación espiritual, In the middle of that spiritual situation, Dios hace un llamado a regocijarse. God makes them a call to rejoice. Todos aquellos que no habían dado a luz, All of those that haven't given birth. y utiliza la figura de una mujer estéril como un símbolo de desolación y desesperanza. He uses a symbol of a woman, barren women of dissolution and no hope. En este verso invita a la celebración y al cántico. And this verse he invites to celebration and singing. Porque Él les dice regocíjate y canta en medio de lo que tú estás viviendo. Why he tells them to rejoice and sing in what they're living. Porque en medio de lo que ellos estaban viviendo estaban en una profunda depresión. Because in the middle that they were living, had a deep depression. Estaban tan tristes porque no veían ninguna esperanza. They were so sad because they can see no hope. Y Dios promete que aquellos que se sienten desamparados, God promises for those that feel helpless, o la que nunca daba a luz, or the one that has never given birth, ahora tendrán más hijos que la casada. now she will give more children than the one that is married. Aquella que estaba desamparada y que era estéril, The one that was barren and hopeless, ahora va a poder tener muchos hijos. now she's going to be able to have many children. Y es un mensaje de abundancia y bendición. It's a message of abundance and a future blessing. Y es un mensaje de prosperidad para el pueblo. It's a message of prosperity to the people. Pero antes de que esto suceda, Before this happens, hay ciertas cosas que el pueblo tiene que there entender are some things that the people need to understand, y ciertas cosas que el pueblo tiene que hacer. and some things that the people need to do. En el contexto de Isaías, In the context of Isaiah, la expresión the expression, la que no daba luz y la que nunca estuvo de parto, the one that didn't give birth, that was never in labor, puede ser una mujer que era estéril, can be a woman that was sterile, pero también aquella mujer que había concebido, but also the woman that has conceived, pero que no había dado a luz, but she couldn't give birth, que nunca estuvo de parto. that she was never in labor. Es decir, que
que concebía, meaning that she will conceive, pero por alguna razón abortaba. but because of some reason she will have Perdía a miscarriage. sus hijos. She will have abortion. Y entonces en este mensaje And in this message, sugiere que el pueblo estaba en esta the situación, people were in this situation, en el sufrimiento por la pérdida, por el aborto, in the suffering of the loss of the abortion, lo que lo llevó a estar en una desolación what took them to be in a desolation y en una depresión muy profunda. and in a very deep depression. Y Dios anuncia el fin de esta esterilidad God announces the finish of this bearing para hacer vientres fuertes to make a strong wound y vientres fértiles. and wombs that are fertile. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, When we hear this word, seguramente habrá algunos vientres que sean estériles there might be some wombs that are sterile, o algunos hombres que sean estériles y no puedan tener or hijos. some men that are barren and cannot have children. Pero también espiritualmente But also spiritually, habla de vientres espirituales. it's speaking of spiritual wombs. Ese vientre espiritual es nuestro corazón, That spiritual womb is our heart, donde recibimos la palabra de Dios where we receive the word of God que engendra la vida de Dios, that gives the life of God, donde engendra todos los proyectos y visiones para nuestra vida that engenders all the projects for our lives y todas las cosas que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que emprender. and all the things that we need to do and we need to start. Pero hay corazones que son estériles, But there are hearts that are sterile, que no producen, that they don't produce. o hay corazones que reciben la palabra, Or there are hearts that receive the pero word, abortan, but they ab- have abortion. abortan el sueño. They abort the Y dream. por alguna razón no puede concebir la visión de Dios. And for some reason they cannot conceive the vision No of puede God. ver la promesa de Dios cumplida en su vida. They cannot see the promise of God fulfilled in their life. Porque cuando un vientre es débil o enfermo Because when a wound is weak or sick, y no puede retener a ese niño dentro de él, cannot retain that children inside, ese niño es expulsado. that children is miscarried. Y los vientres espirituales, que es el corazón, And the spiritual wombs that are the hearts han provocado que haya una esterilidad. have provoked for a sterileness to be. De ahí que no haya prosperidad en los hijos de Dios. From there not to be prosperity for the De ahí que children of muchos God. hijos de Dios sigan enfermos. And from there for many children of God to keep on being Que sick. su familia, su casa no haya For restauración. their families, their homes cannot be restored. Que los proyectos empresariales y profesionales For the projects that are for business are professional, se vean frustrados una y otra vez. can be frustrating again and again. Y que las cosas que emprendes, And for things that you start, negocios, businesses, trabajo, jobs, lo pierdes you lose it, y nunca puedes ver la bendición de and Dios. you can't even see the blessing La of God. promesa de Dios nunca se The manifiesta. promise of God never manifests. Y lo que Dios está prometiendo And what God is promising es que va a quitar la esterilidad de los is that corazones. He's going to remove the sternness Y Él from va the a hearts, quitar la esterilidad del pueblo de Dios. and He's going to remove the sternness from the people of Y God. toda la debilidad que hay en los vientres espirituales All the weakness that there is in the spiritual womb y en el vientre espiritual de la and iglesia in the spiritual woman, the church, va a ser quitado, it's going to be removed. va a ser sanado It's going to be healed. y Dios va a dar vientres espirituales And God is going to make spiritual wombs y también vientres naturales fértiles and also natural wombs y sanos. and fertile and healed. Porque miren, lo más normal Because the more normal thing es que cuando un hombre y una mujer se casan is when a man and a woman get y married tienen intimidad, and they have intimacy, hay hijos. there are Es children. lo más normal. It's the most normal thing. No hay tanto que aprender ni tanto que We explicar. need not much to learn or understand. Diga or conmigo, es explain. normal. Say it with me, it's normal. Diga fuerte, es normal. Say it with me, it's normal. Pero cuando se casan y tienen intimidad But when they get married and they have intimacy y no pueden tener hijos, and they cannot have children, la mujer no se puede a embarazar, woman cannot be pregnant. sea por un problema en el hombre o un problema en ella, It might be in a problem in men or in her. entonces no hay hijos. So there are no children. Y cuando no hay hijos, And when there's no children, ahí hay un problema. there's a problem there. Hay un vientre que tiene que
ser sanado. There's a womb that needs to be healed. Entonces, cuando nosotros no estamos viendo esa bendición, When we are not seeing that blessing, cuando en la iglesia no vemos nuevos convertidos when we don't see new conversions in the y church, no vemos a nuevos convertidos siendo formados como and discípulos, we don't see those new conversions being formed as disciples, entonces hay algo en los vientres there's espirituales something in the spiritual wombs que están abortando el sueño y la visión de Dios. that they're aborting the vision and the power of God. Porque hay un sueño de Dios para tu vida Because there's a dream of God for your y hay life, un sueño de Dios para la iglesia. and there's a dream of God for the church. Pero cuando nosotros no estamos viendo ese sueño de Dios, But we're not seeing this dream of God. es que hay una esterilidad que necesita ser sanada. There's an Amén. sterility that needs to be removed. Ahora en el versículo 2, Verse 2. acompáñeme y lea. Read with me. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En este versículo encontramos una instrucción muy clara de parte de Dios. We find a very instruction of the Lord in this verse. Y la instrucción es prepárate para el crecimiento. The instruction is prepare for the growing. Prepárate para la expansión. Prepare for the expansion. Dios está prometiendo un crecimiento tan grande God is promising such a great growth que será necesario que ampliemos la casa, that it will be necessary to expand que the tengamos house más espacio para poder retener lo que Dios nos va a entregar. so we can have more space to retain what God is going to give us. Le dice, no seas escasa. It says, don't be scared. Es un llamado de Dios a no vivir con It's limitaciones a call of God not believing in limitations. y a no limitar la obra de Dios en tu vida y en la iglesia. And don't limit the work of the Lord in your life and in A the church. pesar de lo grande que puede ser, Even though the big it can be. a pesar de lo maravilloso que Dios te está mostrando, Even though the wonders that God is showing you. las cuerdas y las estacas The ropes and the stakes representan la estructura y la estabilidad. represents the structure and Diga stability. conmigo, estructura Say it with me, structure y estabilidad. and stability. Aunque Dios no es un Dios de estructuras, Even though God is not a God of structures, está hablando que en la iglesia He's speaking that in the church tiene que haber una firmeza. there has to be a affirmative. Las estacas representan el liderazgo en la iglesia. The stakes represent the leadership in the Y church. dice, refuerza tus estacas. And it says reinforce your El stakes. liderazgo en la iglesia tiene que ser The reforzado. leadership in the church needs to be Extiende tus reinforced. cortinas y extiende tus cuerdas. Extend your curtains and extend your ropes. La palabra dice, con cuerdas de amor te atraje, con cuerdas It humanas. says with ropes of love I attracted you. Nuestras cuerdas tienen que ser extendidas, Our ropes need to be extended, pero expanded. antes de poder extender las cortinas But before to extend y de the poder hacer lugar curtains amplio, and make a big place, primero hay que quitar toda limitación, we need to remove all limitation. todas las cosas que limitan esa expansión. All the things that limit the expansion. Por ejemplo, el que quiere expandir su casa, By example, the one that wants to expand his house, seguro que va a tener que quitar algunas paredes para poder ampliar su casa. for sure he needs to move some walls to be able to expand the Nadie house. amplía su casa para no poder entrar a esa habitación. Nobody expands the house to not be able to enter Entonces, the hay paredes que como iglesia y como hijos de Dios tenemos que remover There are walls that as church and the children of God we need to remove para que nosotros podamos extendernos. for us to be able to expand. Entonces, habla de un llamado a no limitarnos, It's speaking of a calling and not limiting ourselves. pero también para que podamos tener un crecimiento estable en la iglesia Also, we can have a stable growth in the church. y para que la bendición que Dios va a traer sobre tu vida. And for the expansion that God is going to bring No, into no, your no, life. me hace que te estás durmiendo en esta noche. I Yo think you're dije, falling asleep. la bendición que Dios va a traer sobre tu The vida. blessing that God is going to bring No. over your life. Como que usted no está esperando bendición. I don't think you're waiting for a Como que blessing. usted no cree que Dios lo vaya a I bendecir. don't think you believe that God is going to ¿Sabe lo bless que quiere you. decir amén? You know what amen Quiere means? decir así sea. Amen. It may be like that. Cuando hay una palabra que se te profetiza When there's a word that has been y tú lo prophesied crees, to tú you, tienes que decir amén, así sea. and you believe it, you need to say amen. Y yo dije, Please. para la bendición que Dios va a traer sobre tu vida. And I said for the blessing that God is No going lo to bring estoy over your diciendo life. Carlos. Carlos is not saying Dios it. está diciendo God is saying que vas a tener más bendición y that multiplicación you're going to have more blessing and que multiplication aquellos que siempre lo tuvieron. than the ones that always had it. Y aunque tú no nunca tuviste
tuviste nada, And even though you never had anything, Dios te va a bendecir grandemente. God is going to bless you greatly. Pero esa bendición necesita estabilidad But that blessing needs stability y necesita fundamento and it needs foundation para no perder el sentido de lo que Dios está haciendo en nuestra for vida. not to lose the sense of what God is doing in our lives. Porque aunque la bendición, lo que Dios trae en nuestra vida es para bendecirnos, Because even what God brings into our life is to bless us. cuando no tenemos un fundamento firme de la palabra de When Dios, we don't have a firm foundation in the Word of la God, bendición de Dios te saca del propósito de Dios. that blessing gets you out of the purpose Otra of God. vez. Again, Cuando no tenemos el fundamento when we don't have the foundation, y cuando no tenemos una estructura and firme, we don't have a firm structure, cuando la bendición viene, when the blessing comes, muchos se van tras la bendición y dejan a Dios. many go behind the blessing and leave ¿Por God. qué? Porque no tienen fundamento. Why? Because they don't have foundation. Lo que el fundamento What hace the foundation does es establecer tu vida a la roca que es is Cristo. to establish your life in the rock that is Christ. Y para poder vivir y disfrutar And to be able to live and enjoy un tiempo de crecimiento y a expansión time of growing and en tu expansion vida, en tu economía, in your life and in your en tu economy, negocio, in your business, tiene que haber un fundamento there firme has to be a firm y foundation. que tu corazón esté unido a la roca And for your heart to be together que with es the rock, Cristo, which is Christ. para que las cosas que vengan For the things that will come y la persecución que venga and the persecution that may come no te mueva del propósito de Dios para tu vida. won't move you from the purpose of God in your life. ¿Cuántos creen y esperan la bendición de Dios? How many believe and are A ver, ready for otra the vez, blessing of ¿cuántos God? creen por la bendición de Dios? How many believe for the blessing of ¿Cuántos God? creen por lo sobrenatural How many believe for the y supernatural las riquezas sobrenaturales? and the supernatural Bueno, riches? ¿sabes lo que dice la palabra? You know what the word says? Dice que Dios te dará 100 veces It más says that God will give you 100 en times casas, more in houses, en in propiedades. properties. Diga amén. Say amen. Con persecución. With persecution. Cuando viene When la bendición, When the blessing comes, cuando viene el crecimiento y la expansión, when the growth and expansion cuando vienen comes, los negocios, when the businesses cuando come, vienen las finanzas, when the finances va a venir come, persecución. there's going to be persecution. Pero si no tenemos un fundamento firme, But if we don't have si a no tienes firm fundament, if you un don't have fundamento firme, a strong fundament, eso, la bendición the blessing te va a hacer daño. is going to harm you. La bendición te va a hacer que caigas. The blessing is going to make you to Y Dios stumble. no te bendice And God doesn't bless para you que te perjudique. for you to be damaged. Dios te bendice God blesses you para que te so beneficie. you can be benefited. Dios no te bendice God doesn't bless you para que te cause daño to cause you o te perjudique. harm or make you harm. Entonces, cuando no hemos preparado lugar, When we haven't prepared a place, cuando en nuestra vida no hemos preparado la habitación when in our life we haven't prepared the para room recibir más de Dios, to receive more of God, cuando no hemos preparado bien las estacas, when we haven't prepared good the stakes, no recibimos la bendición de Dios. we don't receive the blessing of God. ¿Por qué? Why? Mire, imagínese una tienda. Imagine a store. Bueno, lo he visto Well, I have seen it en los campamentos de los jóvenes. in the youth camp. Los campamentos de los jóvenes siempre los organizan muy bien. And the camping of the youth, they always organize it. En cada tienda 2, 3, 4, 2 or 3 in a tent, según el tamaño de la tienda. according to the size of the tent. Cuando el pastor se duerme When the pastor o goes to creen sleep, que el pastor está dormido, or they think the pastor is sleeping, todos se salen de su tienda y corren a la otra tienda. they all get out of one tent and they run to the Y me other. doy cuenta dónde están todos, And I see where everyone porque is, no sé qué están haciendo allá adentro, because I don't know what they're doing todos inside. metidos, Everyone que la inside, tienda se hace así. that the tent is moving En la like tienda de this, campo y se mueve and it's y se moving, cae and it y falls, unos ponen la mano and some put their para que no hand se mueva. so it won't move. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la tienda tiene una capacidad. Because the tent has a capacity. Cuando excedes la When capacidad, you exceed the capacity, esa tienda se viene abajo, se rompe. that tent breaks and comes down. Dios no te bendice God doesn't bless y Dios you, no bendice la and iglesia God doesn't bless the cuando church no hemos preparado el lugar. when we haven't prepared the Cuando place. nosotros tenemos pensamientos de escasez When we have thoughts of lacking y no ensanchamos. and we don't expand. Dios le dice,
ensancha. God said, expand. Diga conmigo fuerte, ensancha. Say it loud, expand. Ahora grítelo, ensancha. Now scream, expand. Tiene que haber ensanchamiento. There needs to be expansion. Si no, no va a venir la bendición de If Dios. not, the blessing of God is Dios not gonna come. promete la multiplicación, God promises the multiplication. pero primero te dice, ensancha el sitio de tu He tienda. tells you first to expand the place of your La tent. palabra ensanchar significa The word expand means hacer grande to make big o hacer un gran espacio, or to make a great room. ser o crecer ancho, Grow wide, así como cuando los hombres nos casamos just like when men got married. y seguimos creciendo, pero ya no para arriba, ahora crecemos anchos para los lados. We keep on growing, No but diga not amén, on por the high, favor, but ¿ok? to the sides. Pero también significa crecer, ser o crecer grande. And also, it means to be grow and go greater. La palabra cuando dice no seas escasa, When it says do not be lacking, escasa para nosotros puede ser un adjetivo calificativo. for us it can be qualifying adjective. Pero en el hebreo en el hebreo es un verbo, no ser escaso. In Hebrews, it's mean do not be short. Y usted sabe lo que es ser escaso. You know what scanty means. Pero la palabra también quiere decir, y ponga mucha atención, But the word also means obstaculizar, to obstacle, retener, retain, contener, retain, evitar restrict, y ahorrar. or to avoid. En otras palabras, Safe. And in other words, Dios nos dice, tienes que ensancharte, God tells us you need to expand. tienes que preparar un espacio muy You grande. need to prepare a very Diga big conmigo, space. preparar. Say it with me, prepare. Diga fuerte, preparación. Say it loud, preparation. Fuerte, preparación. Preparation. Antes de la bendición, Before the blessing, tiene que haber preparación. there's need to be preparation. Y para poder ensancharte, And to be able to expand tú yourself, tienes que prepararte. you need to prepare yourself. Ahora, cuando nosotros no nos ensanchamos Now, when we don't expand y somos escasos, and we are lacking, lo que estamos haciendo es obstaculizar what we are doing is obstacle la obra de Dios y la bendición de Dios en nuestra vida. the work of God in our lives. Estamos reteniendo la We multiplicación. are retaining the multiplication. Estamos conteniendo. We are restricting. Mire, ¿ha visto esas bardas en la autopista, en el freeway? Have you seen those walls in the freeway? Esas bardas se llaman muros de contención. Those walls are called walls of contention. ¿Por qué? Porque si un carro se desvía Why? Because if a car goes y aunque in a vaya different muy way, fuerte, and even though it goes fast, tiene la fuerza para contener ese carro it has the strength to contain y que that no car, se salga de la autopista. and it won't go out of the Cuando highway. nosotros somos escasos, When we are short, porque escucha esto, because listen to this. dice, no seas escasa. It says, do not be Entonces la escasez es una manera de ser. The shortage is a way of being, Y como nosotros somos, es como actuamos. and that's the way we are. That's how we live. No podemos ver prosperidad We cannot see prosperity cuando no somos prósperos when we are not prosperous, y actuamos como gente próspera. and we act like prosperous people. Porque para poder hacer, Because to be able to do, primero tenemos que ser. first we need to be. Escuche esto, para poder To hacer, be able to do, primero tenemos que ser. first we need to Para be. poder construir un To edificio, be able to build a building, primero tiene que ser un arquitecto. there has to be an architect Si usted first. primero trata de If construir you try to build first sin ser un arquitecto, without being an architect, esa construcción se le va a venir abajo. that construction is going to fall down. Entonces, para poder construir, So to be able to build, primero tengo que ser. first I need to be. Yo no puedo caminar en la I prosperidad, cannot walk in prosperity. no puedo caminar en la I bendición cannot walk in blessing. y no puedo caminar en la multiplicación And I- sobrenatural Cannot walk in the supernatural y multiplication. recibir la grandeza de Dios en mi I vida receive the greatness of God in my life cuando yo soy escaso. when I am a shortage. Cuando soy escaso, When I'm scanty, estoy reteniendo I am holding y evitando lo que Dios quiere hacer. and
and retaining what God wants Hay to padres que son muy escasos do. There are parents that are y very están scarce, reteniendo el poderoso mover del Espíritu Santo and they're retaining the powerful movement of the Holy sobre la Spirit vida de sus hijos over the life of their children. y están evitando que Dios haga su obra And they are avoiding to God por the la work manera que ustedes son. by the way of the way you are. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu matrimonio, en tu familia. God wants to do something marvelous in Dios your quiere marriage. traer God restauración. wants to bring restoration. Diga conmigo restauración. Say it with me, restoration. Restauración no es arreglar los problemas en tu matrimonio Restoration is not fixing the problems in y your que marriage. no haya And problemas. for there not to be problems. Restauración quiere decir Restoration means volver al modelo original, go back to the original model, el modelo de Dios. the model of God. Y cuando habla de restauración, And when it's speaking about tu restoration, matrimonio no es restaurado your marriage is not restored al modelo de Dios to the model of God, para caminar en la to bendición walk in the blessing, y para cumplir el propósito de Dios and to fulfill the purpose y of que God, tus hijos sean bendecidos, and for your children to be blessed. no sucede It doesn't happen por tu manera de ser. because of the way you are. Entonces no puedes ser escaso. So you cannot be No puedes ser escasa. You cannot be La escasez está en nuestra manera de pensar, Scarcity is in our way of thinking, en nuestra manera de ser. in our way of being. Amén. Entonces Dios nos insta a superar nuestros límites God allows us to superate our limitations y prepararnos para las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que van a venir. and to get ready for the problems that are going to come. Dios quiere que superes los límites que tienes en tu vida. God wants you to go super the problems that you have in your Pero life. pensando con But limitaciones, thinking with limitations, no lo vas a ver. you're not going to see it. Nos anima a no retenernos He encourages us not to retain ourselves ni ahorrar en esfuerzos nuestros, or saving our own strength, sino a dar lo mejor de nosotros, but to give the best of us, aplicarnos en lo que Dios nos ha dicho. to apply ourselves on what God has told us. Debemos de ampliar nuestros We need horizontes, to apply our fortalecer nuestras to bases. strain our bases. Debes de empezar a soñar por algo más en tu vida. You need to start dreaming for something else in your O life. sea, lo que tienes es bueno. What you have is good. Todo trabajo que sea honrado, All work that it can be good. ¿verdad? Porque hay unos, por ejemplo, me mandaron un video que dijo, mi hijo es bueno. They sent me a video that says my son is good. Él no mata, él no asalta, He doesn't kill. él roba nomás. He only ¿verdad? steals. ¿Y de qué trabaja? And what is he working? Se levanta temprano, roba. He gets up early and Creo he que steals. Alan me mandó un meme I think Alan sent me a meme. que decía el versículo que dice que el que de madrugada le busca temprano le halla The verse that says the one that gets up early it's y gonna encuentra find la it early bendición de Dios. and finds the blessing of God. Y me mandó uno que estaba llorando. And he sent me one that was someone that was crying. No, que si me levantaba temprano Dios me iba a bendecir. Not if I get up early, God was going to bless me. Y decía, sí, pero el que te robó se levantó más temprano. And he said, yeah, but the one that steal from you got earlier. Entonces quiero decir que hay trabajos que no son honrados I'm going to tell you that there are jobs that are y que el not Espíritu honored. Santo hable a tu corazón. And let the Holy Spirit speak Hay to your cosas heart. que hacemos que no son honestas. There are things that we do that are not honest. Ya viene la declaración de impuestos Our taxes are coming. y resulta que el que tiene 2 hijos le resultaron 20 And that happens the one that has 2 children and they have y 20 now. pide hijos prestados para hacer su declaración de impuestos. And they ask for borrowed kids so they can Pone make al their perro y taxes. pone al gato They put the cat and the y dog. pone todo mundo y mienten sus impuestos. And they put everyone and they lie into No their taxes. puede ser de esa manera It cannot be that way. y caminar en la prosperidad de Dios. And walk in the prosperity of Entonces God. no podemos ser escasos. We cannot be Tenemos que scared. creer por algo más. We need to believe for something Y else. tienes un trabajo, And you have a job. pero tienes que creer por algo más para tu vida. But you need to believe Y for algo something más else in para your tu life casa. and something else for your house. Y si tú crees que Dios tiene algo más, And if you believe that God has tú something tienes que more, trabajarte y you need esforzarte to work hard y and creer en la palabra de Dios believe in the word of God. y prepararte para lo que Dios va a hacer en tu vida. And get ready for what God is going to Porque do in your tienes life. un trabajo Because you have a job. y tú estás creyendo que Dios te va a bendecir con un negocio, And you believe that God is going to bless you with the business. pero no te preparas para ese negocio. But you don't get ready for that business. Mire, por ejemplo, hoy todo mundo sabe hacer todo.
Now everyone knows how to do porque everything. tiene la universidad de YouTube. Because they have the University of YouTube. Y Noemi me dice, quiero que me hagas esto. Noemi tells me, I want you to do ¿Puedes this to me." hacerlo? Claro que puedo. And she said, can you do it? And I said, ¿Sabes "Yes, I can." hacerlo? Uy, claro que sé. She asked me, can you do it? And I said, of course Yo I me can. meto a YouTube, encuentro un video I go to YouTube, I find a video, y veo cómo se hace. and I see how it's done. Luego voy. Then I go. De hecho, hace poco arreglé el carro de Saraí, As a matter of fact, I fixed Sarai's que car. si hubiera sabido cuánto trabajo era, no me meto en eso. Because if I wouldn't know how much work it was Y going yo to be, dije, yo pues si este lo hace, yo lo hago. I wasn't going to do it. I said, if he does it, I can too. El video duraba 5 minutos. The video lasted 5 minutes. Yo me tardé 12 horas. It took me 12 hours. Y tenía el video ahí y lo estaba viendo. I had the video and I was watching it. Pero ¿sabe una cosa? But you know something? Y cada que salía Noemí, salía Saraí, me decían, ¿cómo vas? And every time Noemi and Sarai will come out and say, ¿Lo vas a arreglar? How is it? Are you going to fix it? Y yo no contestaba ninguna palabra, And estaba I callado. wouldn't answer no word. I was quiet. Pero estaba aprendiendo But I was learning para poder hacer el trabajo. to be able to do the Después job. de 12 horas finalmente lo pude hacer. After 12 hours, I was finally able to do it. ¿Por qué? Porque cuando tú te preparas Why? Because when you get y ready tú and aprendes, you learn, entonces estás listo para algo más en tu vida. then you're ready for something else in your Muchos life. están orando y creyendo por algo más, Many are praying and believing for something pero else. sentado viendo televisión y jugando juegos de video, But sitting down in your house and playing video games, no vas a recibir más en tu vida. you're not going to receive anything more in your Porque life. si tú no te preparas para las cosas Because grandes, if you don't get ready for the big things, porque las grandes bendiciones because the big blessings requieren gran capacidad y conocimiento, require great capacity and knowledge, gran capacidad para poder administrar. great capacity to be able to Alan administer. decía hace rato, el problema no es el dinero, Alan said before, the problem el is not the problema es money. que no sabemos The administrarlo. problem is that we don't know how Y si to tú no te administrate it. preparas, If you don't get ready, entonces no vas a estar listo y nunca vas a ser bendecido. you're never going to be ready and you're never going to be blessed. Los jóvenes sueñan con ser ricos. Young people dream with being rich. Ya, ahora decían, bueno, lo dije hace poco y lo voy a repetir otra vez. I said it a while ago and I'm going to say it again. Antes las mujeres Before women, decían, yo me voy a casar con un rico. they said, I will get married with a Ahora rich man." ahora le cambiaron, ahora se llama sugar daddy. Now they change it, now they call Voy it a sugar conseguir daddy. mi sugar daddy que me mantenga. Now they said I'm going to find a sugar ¿Para qué daddy estudio? to take care of me. Why do ¿Para I qué me study? esfuerzo? Why do I work Me hard consigo for un it? sugar daddy. I just going to find out a Ahora sugar resulta daddy. que también los hombres tienen su sugar mama. Now men have their sugar mamas too. Y dice, ¿para qué me esfuerzo? And they say, why do I work ¿Para so qué hard for it? aprendo? Why do I learn? Tengo al viejo, I have my o sea, old su man, papá. meaning the father. Tengo a mi mamá, I have my mom. me hace todo. She does everything for me. Si no tengo trabajo, igual como. If I don't have a job, I eat Si anyways. si no aprendo, If I don't learn, igual tengo ropa I limpia. have clean clothes anyways. Si no saco buenas If I calificaciones, don't have good grades, igual me van a llevar de vacaciones. they're going to take me on Entonces, vacations ¿para anyways. qué me So esfuerzo? why do I work hard for it? Pero cuando tú no te esfuerzas, When you don't work hard, nunca vas a ver la bendición de Dios en tu vida. you're never going to see the blessing of God over your Porque life. lo que Dios está esperando Because what God is hoping es que for, tú hayas preparado y te hayas preparado for you to prepare yourself para poder recibir la bendición de to Dios. receive the blessing of Entonces God. tienes que So prepararte. you need to prepare Tienes yourself. un trabajo. You have a job. Qué bueno. Good. Sigue preparándote. Keep on preparing yourself. Porque no puedes pasar 15, 20 años Because you cannot go 15, 20, recibiendo 10 el years salario mínimo. Con eso no vas a vivir. receiving minimum wage. You're not going to live Con like eso no va a comer tu esposa y tus hijos. that. Like that, your wife and your children Pero are tú not gonna piensas, ay, ahorita mis papás pagan la eat. comida. But then you think, oh, my parents are going to pay for Pero food si now. tú no te preparas ahora, But if you don't get ready now, el día que tú ya no tengas a tus papás, the day that you're not going to have your sea parents porque no more, partan a la presencia del maybe Señor because they departed with o the porque Lord, los canses y te den una or patada, because they got tired of you to kick you out. entonces no, ¿cómo vas a comer? How are you going to eat? ¿Cómo vas a alimentar una mujer? How are you going to feed a ¿Cómo woman? vas a alimentar a tus hijos How are you going to feed si your no children sabes hacer nada? if you don't know how to do anything? O lo que sabes Or hacer what you know what to te do. sirve solamente para medio comer, It serves you just for halfway to eat, para medio vestir, to kind of get dressed, para medio vivir. to kind of live. Y siempre vives con And limitaciones. you always live with limitations. Es que hoy quisiera comprarme eso. Oh, I would like to buy this Hoy quisiera comer esto. today. Today I would like to Pero do no this, puedes. But you can't.
Comes lo que tu cheque te permite comer. You eat what your check allows you to eat. Vistes lo que tu cheque te permite You vestir. dress what your check allows Y you to vives dress. no donde quisieras vivir. And you live not where you want to live. Y es, por favor, iglesia, escuche And esto. please, church, listen to this. No vives en el lugar más óptimo You don't live in the better para place crear una familia to create a family y que tus hijos tengan mejores and for your oportunidades. children to have better Porque yo no sé opportunities. si sabes esto. Because I don't know if you know this. Depende de donde tú vives, Depending on where you son las live, escuelas que pertenecen a ese lugar. are the schools that belong to that Y place. depende lo que tú pagas And depending on what de you pay renta on rent, o en tu casa, or in your house, de esa manera son las escuelas. the same way are the schools. Entonces queremos que nuestros hijos no se pierdan. We don't want our children to be Queremos lost. que nuestros hijos sean astronautas We want our children to be y que sean astronauts, ingenieros and to be y que engineers, sean and doctores, to be doctors. pero no les proporcionamos la atmósfera correcta. But we don't give them the correct atmosphere. Y creen que porque vienen 2 horas a la iglesia o 3 horas a la semana, And they believe because they come 2 hours or 3 tienen hours to toda church, la semana, tienen todo lo que necesitan, they have all they need. pero durante toda la semana But during the whole ellos week, están en la peor atmósfera para poder crecer, they are in the worst atmosphere to be able to rodeados de droga, grow, surrounded by drugs, rodeados de tanta corrupción surrounded by so much corruption, y de tantas cosas, de tanta perversión or sexual, so much sexual perversion, de tantas or pandillas so many gangs, y de tantas cosas que se mueven, and many things that y move. queremos que ellos tengan un buen futuro. And we want them to No have a se good los future. estamos proveyendo We are not providing that to porque them, no puedes pagar un lugar because you cannot pay for a place donde ellos tengan las mejores where escuelas, they can have the best schools, donde tengan la mejor where capacitación, they can have the best donde capacitation, tengan el mejor ambiente where they can have the best para ambience poder desarrollar to sanos be able to develop física y healthy, mentalmente physically and mentally, y poder ser and to profesionales. be able to be professional. No lo tenemos. We don't have that. ¿Por qué? Why? Porque vivimos y comemos Because we live and eat, y limitamos a nuestros hijos and we limit our children por la escasez que nosotros tenemos. because of this stagnance that we have. Tenemos que cambiar We need to y change, tienes que dejar de ser escaso and you need to y dejar de pensar de la manera que piensas you need to stop being scared and stop y thinking the hacer way you do, espacio para ver las maravillas de Dios. and make space to see the wonders Porque of God. no eres tú el que trae la Because multiplicación, it's not you the one that brings the no eres tú multiplication. el que trae la It's bendición, not you the one that brings the blessing. pero para que venga el crecimiento y la But for multiplicación, the growth and multiplication to come, para que venga la bendición de for Dios, the blessing of yo God tengo to que come, tener fe I need to have y faith, tengo que and I prepararme. need to Diga conmigo preparación. prepare myself. Say with me, Entonces preparation. es un tiempo de preparación. It's a time of preparation. ¿Tienes un buen trabajo? You have a good job. Síguete preparando. Keep on preparing ¿Eres yourself. profesional? Are you a professional? Estudia una maestría. Study doctorate. No tienes una profesión, You don't have a profession. aprende algo. Learn something. Porque siendo ayudante todo el tiempo, Because being a helper all the time, nunca vas a salir de ahí. you're never going to get out Si of it. dejaste de estudiar If you stop studying, y puedes volver a la escuela, hazlo. and you can go back to school, do it. Y aún padres mamá y papá, Parents, mom and dad, si tienen la oportunidad de volver a la escuela, háganlo. if you have the opportunity to go back Y to school, do it. prepárense para lo que Dios tiene para su vida. Prepare for what God has for your life. Si no tienes una profesión, If you don't have a profession, debes de tener un oficio. you should have some kind Ser of job. profesional en algo. Be professional in Es something. decir, para ser un To electricista, be an electrician, para ser un to carpintero be a carpenter, o para cualquier otra profesión, or for any kind of vocation. tienes dos vías. You have two ways. Una, pasar años One to para poder aprender, por ejemplo, digamos, electricidad spend years for being an electrician, by y example, y con gente que no te quiere enseñar, and with people that don't want to teach you, ganando poco just getting paid y very haciendo little, el peor trabajo, and doing the worst o en la job, construcción, or in o construction, donde sea. or anywhere. Y ese es un camino. That is one way. Y pasas años y años y años y años. You spend years and years and years. Y a lo mejor nunca vas a ver una oportunidad de superación en tu trabajo. And maybe you're never going to be able to separate in your job. O tal vez lo veas, pero después de mucho tiempo.
You might be able to see it later after so O many years. puedes ir a una escuela Or you can go to a a estudiar school electricidad to study y electrician prepararte and get ready y ser profesional and be a professional y no andar quemando casas. and not be burning houses. ¿Me entiende lo que le digo? You understand what I'm Y saying? quien es profesional, Who is a professional? las puertas se le van a abrir. The doors are going to be ¿Por open. qué? Why? Porque te preparaste. Because you prepared Cuando, yourself. cuando alguien busque un buen electricista, Someone will be looking for a good cuando electrician. alguien busque un buen profesionista, When someone will be un looking buen for a abogado, good lawyer. imagínate a alguien que tiene un caso y lo va a perder todo. Imagine someone that has a case and is No gonna se lose it busca all. el abogado que pierde todos los casos. They're not looking for the one that is going to Se busca al mejor abogado o la mejor abogada. for the best lawyer. Amén. Y ese mejor abogado, And that best lawyer, a ver, el que no tiene dinero the one that doesn't have money, recibe un abogado de oficio receives a government que pelee su caso. a lawyer from the government. Ese pierde la mayoría de los casos. Fight his case. That Pero los loses it buenos all. abogados But the good lawyers, que no pierden nada, they didn't lose anything. eso lo quiere, todo mundo los quiere, Everyone wants them, pero no todo mundo los puede but pagar. not everybody can pay for them. Porque quien es profesional en lo que hace y es el mejor, Because the one that is professional and cobra what caro. they charge more. entonces para tú entrar en ese nivel, For you to get into that level, tú tienes que ser you profesional. need to be professional. Y para eso necesitas And preparación for that you need preparation. y necesitas And capacitación. you need capacitation. De ahí la formación que necesitamos para ser discípulos. From there, the formation that we need to make disciples. Es decir, el apóstol Pablo dice que los ancianos y los pastores Apostle Paul says the elderly and the pastors, no pueden ser neófitos, ignorantes de la palabra de Dios. they can have ignorance of the word of God. La realidad es The truth is, que tenemos en los ministerios tenemos mucha ignorancia. we have so much ignorance. Tenemos in the mucho ministry. deseo de servir We want so much desire y to mucho serve, deseo de hacer las and cosas, so much desire to do things. pero tenemos mucha ignorancia We have so much ignorance. y muchas veces no sabes lo que estás and haciendo. many times you don't know what you're doing. Muchas veces no entiendes la visión de Dios. Many times you don't understand the ¿Por vision qué? of God. Why? Porque no has sido formado, Because you haven't been formed. porque no has sido discipulado, Because you haven't been discipled. porque no has sido preparado Because you haven't been prepared para la misión que Dios tiene para ti. for the mission that God has for Sea you. que sea un llamado como en el ministerio, It might be a calling in the ministry, o para servir a or Dios, to serve God, o para tu matrimonio, or for your marriage. tú tienes que prepararte. You need to be prepared. Mire cómo lo hace el mundo. Look how the world does it. Debe de cambiar en el pueblo de Dios. This needs to change in the people of God. Muchas veces los cristianos Many times Christians, no se preparan para casarse. they don't get ready to marry. Para eso es el noviazgo, That's what the boyfriend para and girlfriend prepararse are, para el matrimonio. to be ready for marriage. No para andar probando sabores como si fueran chicles. Not to be Mastico trying. este, a ver cuál me gusta, cuál me sabe. Testing like gums to see which one is better. El noviazgo es para prepararte para el matrimonio. Being boyfriend and girlfriend is to make you Muchos ready se for brincan marriage. el noviazgo Many jump the y, boyfriend y and se girlfriend. casan, o a veces no se casan y se van a vivir juntos. They get married, or sometimes they don't even get married. They just go live together. Y ya cuando están casados tienen un montón de problemas And when they get married, they have so many y problems. vienen para que el pastor los ministre And they come with the pastor so they y los can minister, enseñe en la palabra de Dios. and he can teach them in the word of Pero, God. pero si te prepararas para el matrimonio, If you will prepare para for the eso, marriage, para eso que nosotros tenemos una preparación antes del matrimonio. that's why we have a preparation before the Para que marriage. sepas lo que es el matrimonio, So you know what marriage is. que el hombre sepa cuáles son las responsabilidades y obligaciones Men can know what the y responsibility la and mujer obligations sepa are, cuáles son sus responsabilidades y and obligaciones. the woman can know what her responsibilities and obligations are. Y cuando están preparados, And when they are ready, prepared, entonces pueden salir adelante. they can keep on No quiere going. decir que no va a haber problemas, That doesn't mean they're pero not van gonna a have salir problems, adelante. but they're gonna go Pero forward. cuando no se prepararon, But when they didn't prepare, en el primer problema dicen, me voy con mi mamá. the first problem they have, they said, I'm going to go with my mom. ¿Usted cree que estoy hablando de las mujeres? No, los hombres. Do you think I'm speaking about women? No,
I'm saying men. Antes decían que las mujeres, me voy con mi mamá. Before they said that women said, I will go back No, with my ahora mom. los hombres son los que dicen, me voy con mi mamá. No, now men said, I'm going to go back with my mom. Porque tú no cocinas como cocina mi mamá. Because you didn't cook the way my mom cooks. Tú me planchas con 2 rayas del pantalón, mi mamá solo hacía una. You didn't iron my pants with 1 line, you made it with 2. Y tú no me atiendes como me atiende mi mamá. You didn't take care of Si me te hubieras the quedado way con my tu mom madre, does. ¿para qué te You casaste? should stay with your mom while you got married. ¿Pero entiende lo que le digo? You understand Cuando what no I'm estamos saying? preparados, When we are not fracasamos prepared, we fail. y no podemos ver la bendición And de we Dios. cannot Amén, see the denle un blessing aplauso of al God. Señor. Give a big applause to the Lord. Versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, Verse 3. y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Este versículo subraya una promesa de Dios sobre el crecimiento y la expansión. This verse underscores a promise from God about expansion and multiplication. Quiere decir, cuando dice te extenderás, It means when it says you're going to expand, la idea de extenderse a la derecha y a la izquierda the idea of expanding to the right and to the left, indica un crecimiento sin restricciones, sin it's limitaciones. speaking of a growth without limitations. Una expansión que no solamente cubre territorio físico, An expansion that only covers physical territories, sino que también simboliza un alcance espiritual but also symbolizes the spiritual reach y la influencia que el pueblo de Dios debe de tener and the influence that God's people should have y que va a tener sobre naciones y sobre pueblos enteros. and will have over nations and entire territories. La herencia de las naciones The inheritance of the y nation la reconstrucción de ciudades que fueron desoladas and the rebuilding of desolated cities habla de un futuro de esperanza, speaks of a future de restauración y renovación. full of hope, restoration, and renewal. Este renacimiento no solamente se limita a un aumento en la cantidad de personas, This revival is not only limited to an increase of number of people, sino también implica el crecimiento y la influencia but it also involves the increase in influence y el dominio que los hijos de Dios y la iglesia tenemos en este tiempo and the meaning of the children of God that we have in this time. para restaurar todo lo que el diablo un día desoló To restore what the devil one time he bring down. y para volver a la vida de Dios y al orden de Dios. And to go back to the life of God and the order of El God. llamado que tenemos como hijos de Dios. The calling that we have as children Usted of mira God. todo lo que está pasando hoy en la nación. You see everything that is happening now in the Mira nation. cómo todo las familias, los jóvenes están destruidos, You can see how the families and the young relaciones de padres y hijos destruidas. relationships between parents and children being destroyed. Y hoy en la nación Now in the nation, encontramos un fenómeno we found a donde le llaman las ciudades zombie. phenomenon where they sound called the zombie cities. Y habla de las principales ciudades de la nación, It speaks of the principal cities in the que un nation. día fueron los pilares económicos The ones where the economic y pillars culturales de la nación. and cultural on the nation. Hoy esas ciudades les llaman ciudades zombie. Now those cities are called a city ¿Por of qué? zombies. Why? Porque la drogadicción, Because the drug el addiction, fentanilo y todo lo que hay, fentanyl and everything that there literalmente está haciendo a una generación zombie. is, literally is making a generation Ya no zombies. hay la grandeza que veíamos en décadas pasadas. There is no more greatness as we see it in La past sociedad decades. está completamente corrompida y destruida. Society is corrupt and destructive. Los jóvenes están muriendo por miles en las calles. Young people are dying by thousands on the street. Vemos hombres y mujeres que abandonaron su casa para vivir en las We calles, see men and women that left their houses to live in the cautivos por la streets, drogadicción, captive by the drugs, enloquecidos por la droga. crazy by the drugs. Y hoy hay una destrucción de valores y And principios, now there's a destruction of values and que eso es lo que está destruyendo la nación. principles, and that's what is destroying the Y nation. por lo cual no podemos hacer frente a la situación que está pasando. And for that we cannot go forward in the situation. Pero that la is promesa de happening. Dios es que los hijos que van a nacer en la casa But the promise of God, the children are going to born in the house of the Lord. van a heredar naciones y a restaurar ciudades que fueron Are asoladas. going to inherit nations and not going to build the cities that were Y desolated. levanta tu mano y recibe esto en el nombre de Jesús. Raise your hand and receive this in the Porque name of tú y Jesus. tus hijos Because you and van your a ser children restauradores de la nación. are going to be restored Y of the ciudades, nation las ciudades and the cities
que hoy son ciudades that zombies, now are zombie cities, donde no tiene principios y where they valores, don't have principles eres or tú, values. It's you, es tu casa it's your house, y son tus hijos and are your los que van a children, traer un cambio y the transformación. ones that are gonna bring a change No and van a cambiar al transformation. mundo, They're not gonna change pero the van world, van a restaurar but familias, they're gonna restore van a families. restaurar They're jóvenes. gonna restore young Tú vas a people. restaurar matrimonios. You're gonna restore marriages. Tú vas a provocar un gran avivamiento de You're Dios, gonna provoke a great revival donde of la God, nación vuelva where the nation come a un back avivamiento financiero. to a revival financially. Hoy escuchamos la tontería, Today we can hear decir, the dumbness, hagamos América grande otra vez. let's make America great again. Ningún programa social No social program y de gobierno or from y the ningún government presidente o or gobernador no president or government puede hacer grande una can nación make a nation o un great estado. or a state. Pueden destruirlo, They can destroy como it, lo hemos visto, as we've seen it pero before. son los hombres y mujeres de Dios, But are the men con los and women of principios de God, Dios, with the principles con of la God, palabra de with Dios, the word of God, con el temor de with the Dios, fear of con God, la sabiduría y la inteligencia with espiritual, the wisdom and spiritual que van a intelligence restaurar la nación that are gonna restore y the hacer nation la nación una vez más grande, and make the nation great again, más grande que even antes. greater than before. ¿Por qué? Why? Porque el favor de Dios está sobre la iglesia. Because the favor of God is Y upon nosotros the church, and we provocamos un avivamiento en la nación provoke a revival in the en nation todas las áreas. in all the areas. Y eso se refiere cuando tus hijos van a heredar. And that it refers when your children are gonna Entonces inherit this. vamos a ser productores. We're gonna be producers. Por favor, quiero que expandas tu mente, I quiero want que expandas tus To expectativas, expand your mind and quiero your que expandas tu expectancies. visión. I want you to expand your vision. Cuando yo tenía 15, 16 años, When I was 16, en la 15 iglesia years se old, predicaba, they would preach in the no church. estudien, Don't study, no se preparen, don't get ready. Cristo viene, Christ is coming. prepárate para cantar en la Get iglesia, ready to sing in prepárate church. para ser pastor Get ready to be a pastor. y prepárate para ser ujier. And be ready to be an No es usher. malo. That is not Y ahí bad. estuvimos toda una And generación. a whole generation we were there. Pero resulta But it ends up que la vida avanza. that in life it keeps Y esa advancing. iglesia y esa generación nunca se preparó para la vida. And that church and that generation never prepared for Nunca life. se preparó para el trabajo. They never prepared for the job. Nunca se preparó para avanzar. They never prepared to advance. Nosotros, por eso la iglesia y esa generación vivió estancada. That's why the church and the generation. Pero live escucha esto y quiero que la mente de la iglesia se expanda That's why I want the y mind que of the ensanches church tus to pensamientos. expand and expand your thoughts. Porque en la iglesia Because in the church, tienen que surgir directores de cine, they have to be tienen que surgir escritores, directors and scriptures. tienen que surgir gente con inspiración divina People with divine para inspiration componer canciones que el mundo entero esté to cantando. make songs that the whole world can be singing. La iglesia y los creyentes tienen que producir The church and the believers need to produce políticos que no sean corruptos, cannot be corrupted, sino que tengan temor de but Dios. they have fear of God. Estamos quejándonos de los We're políticos, complaining for our politicians. estamos quejándonos de la We're corrupción complaining of y corruption. para que a ver si se convierten a And Cristo, to see if they turn to pero el que Christ. se tiene que convertir eres tú. But the one that needs to convert it is El you. que tiene que estar en la política eres tú. One that needs to be a politician El que is tiene you. que estar en el Senado eres The tú. one to be, then it has to be in the Senate Son is los you. hijos de Dios Are the children los of que God, tienen que estar impartiendo justicia de Dios a la nación. the ones to be imparting Son los justice to hijos the de Dios los the que nation. tienen que gobernar sobre la tierra. The children of God are the ones to be governing Son over tus the earth. hijos los que deben de ser los mejores doctores. Your children has to be Los the que best estén doctors. descubriendo las vacunas que necesita la humanidad. The ones that are discovering the new vaccinations for the Necesitan nation. pensar en las cosas grandes y soñar por las cosas They grandes. need to think and dream in the greater Necesitas, en la iglesia necesita haber buenos deportistas. There need to be good sportmen. A todos in les the gustan los deportes. Church, they all live Ahí like están sports. todos. Everyone's En there. el Super Bowl, And the Super Bowl, todos se ponen la they camiseta all wear the jersey aquí arriba porque ya no les cierra. up here because it doesn't close up anymore. O si juega soccer, juega el América, se ponen ahí, Or if they play soccer, gritan, se they emocionan. yell, they get emotional.
Pero ¿por qué mejor los creyentes But how come the believers, no se hacen profesionales en los they deportes? don't become professional on the sports? ¿Por qué? Porque es mucho trabajo y mucho esfuerzo. Why? Because it's so much effort. Es and una so much work. preparación a alto nivel. It's a preparation in a high Mejor me level. siento y grito ¡Gol! I better sit down and yell. Y estar viviendo el sueño de alguien I más. believe in the dream of someone else. Y siempre queriendo lo que el otro tiene. And always wanting what ¿Y the por qué other no lo has. puedes tener tú? And how come you can't Te have hace it? falta soñar por cosas grandes. You need to be dreaming for greater things. Tenemos que tener los mejores abogados en la We need iglesia. to be having the Tenemos best que lawyers tener in los church. mejores programadores en la We need to have iglesia. the best programmers in church. Tenemos que tener lo mejor de lo mejor dentro de la We need to iglesia. have the best of the best inside the Los church. mejores The predicadores. best preachers. ¿Usted cree que los buenos predicadores se forman solamente porque quiero predicar? You think the best preachers, they get formed because they said, I just want to preach? Puros horrores hacen en el púlpito. They only make horrors in Porque the no pulpit tienen la palabra, no tienen la preparación. because you don't have the word of the preparation. Tampoco tienen el carácter porque nunca fueron formados. Neither character because they were never formed. Porque nunca fueron discípulos. Because they were never disciples. Entonces la iglesia tenemos que prepararnos. We, the church, need to be Porque prepared. la iglesia somos lo mejor de lo mejor. Because the church, we are the best of the No best. porque el pastor lo Not dice, because the pastor says porque it. Dios así lo dice. Because that's how God says Y it. si tú crees que tú crees eso de Dios, And if you believe that from tú God, tienes que ensanchar tus you expectativas. need to expand your expectancies. No vivas sueños, no vivas construyendo castillos en el aire. Don't be building castles Ay, on yo the air. quisiera tener. Oh, I will want to have. Yo quisiera la casa. I will like the Quisiera el house. I negocio. would like the business. Quisiera, pero nunca haces nada. I would like, but you never do anything. Con la flojera, With the laziness, con la with irresponsabilidad, the irresponsibility, nunca vas a tener nada. you're never going to have anything. Entonces la expansión So the expansion, necesita preparación, it needs preparation. pero necesita mucha fe But it also needs a lot of faith y mucho trabajo and so much para work poder edificar el sueño de to Dios. be able to build the dream of God. Por eso la semana pasada hablé esto. That's why I spoke this last week. Para poder graduarte de la universidad, To be able to graduate from haz the mucho university, trabajo y mucho it's a lot sacrificio, of work and sacrifice. pero vale la pena. But it's worth it. Y si tú estás rehusando eso, And if you're refusing that, entonces nunca vas a ser de lo mejor. you're never going to be of the best. Y quiero decirte una palabra de Dios para tu I vida. want to tell you word of God for your life. Que estás llamado a ser cabeza y no cola. You are being called to be a head Otra and vez, not a tail. estás llamado a ser You cabeza have y no been cola. called to be a head and Y not a dice tail. la palabra que And las the naciones word says vendrán a pedirte the prestado. nations are going to come to Y ask tú for nunca you, vas a pedir and prestado. you're never going to ask for Porque borrowed, tú vas a ser cabeza because you're going to be a head y no vas a ser cola. you're not going to be a Vas a tail. estar al You're frente going to be in the front. en las grandes empresas. in the great companies. Vas a estar al frente You're going to be in the en los front, movimientos políticos. in the politician Pero no la movements, política corrupta, but not the corrupt sino politicians, trayendo sabiduría de Dios a la but nación. bringing wisdom into the nation. ¿Qué crees que hacía David? What do you think Perdón, Daniel would do? El profeta Daniel. The prophet Daniel. ¿Qué crees que hacía? What do you think he ¿Sabes did? cuál era su trabajo? You know what his job was? En el cautiverio In captivity, era el jefe he was the boss de los brujos of the witches, y de los hechiceros. the sorcerers. ¡Wow! Válgame como pastor, no diga Oh, eso. pastor, ¿Sí? please don't say that. Yes. Él era era el jefe de los adivinos He was the boss y él era el jefe de los hechiceros. of the sorcery Porque el rey lo puso ahí, because the king put him there, pero no porque fuera brujo y hechicero, but not because he was a witch or porque él era sorcerer, 10 veces mejor que todos but ellos. because he was 10 times Y lo more que él better hablaba, than them. hablaba sabiduría de And Dios. he will speak wisdom of God. Por eso José That's en why Egipto Joseph in Egypt, pudo salvar a toda una he generación was able to save a whole porque generation tenía sabiduría de Dios because he had the wisdom para of God gobernar la to nación govern the nation en tiempo de hambre y en tiempo de in escasez. time of hunger and high Necesitamos of esos hijos de Dios We need those children que of den God, soluciones y no that problemas. they can give solution and not problems. Que den soluciones y no problemas. That they can give solutions Jóvenes and not problems. Young necesitan dar You soluciones need to give y solutions dejar de dar and problemas. stop giving problems. Esposas Wives, necesitan dar You need to soluciones give solutions y no dar problemas and en not su give matrimonio. problems into your marriage. Aquí nadie me dijo amén. Nobody said amen right here. Hombres necesitan Men
dejar de ser problemáticos You need to be stop y dejar de problematic. hacer problemas en su casa y en su And familia. stop making problems in your house and in your Necesitan family. tener You sabiduría need to have wisdom para poder dar to soluciones, be able to give solutions, para poder ver la bendición to de be Dios. able to see the blessing of God. ¿Me está siguiendo? You Entonces following la me? bendición de Dios viene cuando nos The preparamos, blessing of God comes when we prepare cuando echamos ourselves. a caminar el sueño de Dios When we go to the dream of God, y cuando nos empeñamos en ser los mejores and when we make ourselves to be en the lo que best estamos in haciendo. what we are doing. Hay una generación, le dije, de servidores que no saben lo que están haciendo, muchos de ellos, There's a generation of servers that don't know what to do. There's porque many quieren of them. cantar, pero no quieren aprender la palabra de Dios. Those that want to sing, but they don't want to learn Entonces, the word ¿cómo of quieres God. ser un adorador si no sabes cómo adorar ni a quién adorar? How do you want to be a worshiper? You don't know how to do it or who to worship. Tratas de traer los ritmos y el estilo y la inspiración del mundo, You try to bring the inspiration and the rhythm of the world. sabiduría terrenal, animal y diabólica. Wisdom from the earth, animal, and diabolical. Y queremos liderar la iglesia sin el conocimiento de Dios. We want to lead the church without the knowledge of Queremos God. predicar y queremos servir. We want to preach and we want to serve. Y nos ofendemos cuando no nos dejan hacer lo que nosotros queremos. We get offended when they don't allow us to do what we want. Cuando nos dicen que no está bien lo que estamos haciendo. When they tell us it's not okay what we're doing. Y eso revela que necesita ser formado y discipulado. And that reveals in us that we need to be formed and discipled. Necesita ser preparado para la obra maravillosa que Dios tiene para You ti. need to be preparing on the wonderful thing, the Por eso- job that God has for you. Hay algo, no quiero ser religioso. I don't want to be No religious. quiero ser religioso. I don't want to be religious. Pero también siento un celo de Dios en mi corazón por la iglesia But I also feel the y seal por la of obra del Señor. the work of the Lord in the church. Y no sabe qué conflicto siento cuando, por ejemplo, alguien se sube You don't know what type of conflict I feel when somebody y gets agarra el up micrófono y quiere empezar a cantar, alguien que ni de la alabanza and es. gets the microphone and wants to start singing, and someone that Que se doesn't sube a la belong to the batería porque worship no sé team. por qué todos los jóvenes quieren ser bateristas, I don't know why all the young people want to be drum players, pero no practican but they don't practice. y quieren sentarse y hacer. And they want to sit down Y and siento do. un celo de Dios muchas veces, And I have a seal of God. ¿Sabe por feel qué? seal of God so many times. You porque know a why? veces somos profanos con lo que es santo, Because many times we porque ni what is siquiera holy. entendemos lo que es y el mover de Dios. Because we don't even understand what it is and the movement of God. A veces el mismo liderazgo menosprecia la presencia, la palabra, el mensaje, Sometimes the leadership despises the la presence, enseñanza the teaching, the y la presence, formación. and the formation. ¿Por qué? Porque desconocemos al Dios que nosotros servimos. Why? Because we don't know the God that we serve. Desconocemos cómo hacer las cosas. We don't know how to do the things. Y el fracaso que tenemos y la esterilidad And the failure that we have and the barrenness that we have es producto de que no hemos arreglado cosas en nuestro corazón. is product that we haven't fixed things in our hearts. Por eso la urgencia que siento That's why the urgency that I have de formar feel discípulos of forming disciples. y que te formes como un verdadero And discípulo. you can be formed as a true Porque disciple. Jesús no murió para que estuvieras todos los sábados sentados en esa silla Because Jesus didn't die for you to be sitting down every Saturday in y that que te chair. conformaras con cantar 2 cantos y traer los diezmos y las ofrendas. And you to be confirmed with singing Jesús and no making murió tithes and por offerings. eso. Jesus didn't die Jesús for murió that. para que tú fueras un discípulo, Jesus died for you to be ir y a predicar disciple. el evangelio y hacer discípulos Go and preach the gospel and y make enseñarles disciples que guarden todas las cosas. and teach them to keep all the Y things. si no estás aprendiendo And if you are not learning y no estás siendo enseñado, and you're not being nunca vas a cumplir el propósito de Dios. you're never going to accomplish the Y de purpose ahí of la God. esterilidad. And that's where the Pero barrenness Dios comes. tiene una But promesa God has a promise. y dice, yo voy a hacer que seas muy And he fértil, says, I'm going to make you to be very pero fertile. tienes que preparar. But you Diga need to be conmigo prepared. preparación. Say it with me, preparation. Tienes que preparar, You need to prepare. tienes que ensancharte. You need to Y no seas expand escasa. and do not be- Ensancha tu capacidad, expand your capacity. ensancha tu conocimiento, Expand your knowledge. ensancha tus habilidades. Expand your abilities. Nunca el conocimiento y la habilidad está de más. Knowledge is never more. Nunca vas a estar sobrecalificado para hacer algo. Or you're never going to be overqualified to do something. Tal vez te pongan en un lugar porque es lo único que hay. They might put you in a place because there's the only thing Pero there cuando is. tú tienes más But when preparación you have more preparation, en la primera oportunidad, ¿quién crees que van a poner in ahí? the first opportunity, who do you think they're going to put there? Entonces el conocimiento y la preparación nunca está de más. Knowledge and preparation is never more. Y nosotros debemos de ser esa clase de personas, We need to be that type of people. esa clase
clase de the creyentes type of believers. no podemos ser We religiosos cannot be religious. y no podemos secarnos And we cannot y become no podemos morir como dry iglesia. and die as a church. La vida de Dios viene, The life of God el comes, gozo y la alegría, the joy and the cuando la iglesia happiness. ve la multiplicación, When the church sees the ve las multiplication, almas nuevas, they see the new souls, la depresión que la iglesia the vive depression where the church lives y la now, falta de credibilidad, de esperanza, and the lack of hope. es porque no ve la vida de Dios. It's because you don't see the life of God. Pero tú tienes que hacer tu parte. But you need to do your Tú part. tienes que You ensancharte need to expand. y tienes que ensanchar todo lo que hay en ti. Amén, dale un You aplauso al need to Señor. expand everything that's in you. Termino con esto. ¿Me ayuda, por favor? La alabanza me ayuda. No a predicar a lo tuyo, yo a lo mío. Worship team, help me. Es que le dije, me ayuda y más de uno que está dormido ahorita va a querer agarrar el micrófono y predicar. I told them to help me, and more No, than one ayúdeme is con- going to help me to preach. ¿Dónde está la alabanza? Where is the worship team? ¿Qué es lo que le digo? See what I tell you? Mire, si yo le diera trabajo a ustedes If I will give you a job, y yo los viera así, yo le decía, regrésate a tu and casa. I will tell you walking like that, I will tell you just go back home. Trabajé muchos años con mi papá. I worked for a long time with Me my enseñó dad. a pintar y a ser un buen pintor. He taught me how to paint and be a good painter. Pero nunca me dejaba andar con las manos en la bolsa. He will never allow me to be with my hands in Quería my que anduviera pockets. así. He will always want me to Quería be que like anduviera this. movido. He will always want me Y to aunque be no, moving. aunque no hiciera nada, que me viera haciendo algo. And even though if I was doing nothing, Tenemos to que do ser something, we diferentes. need to be Amén. different. Amen. Proverbios, termino con esto. Póngase de pie y Stand up. tome su Biblia. Take your Bible. Proverbios 18, 19. Proverbs 18. Proverbios 18, 19. Proverbios 18, 16. Gracias. Proverbs 18, 16. Termino con esto. Cuando lo tenga, diga amén. Tell me when you have it. Proverbios 18, 16. Proverbs 18, verse 16. Por allá había Jesús. Dijo amén y todo está. ¿Eh? Que veas que el pastor está en todo. See, the pastor is Proverbios the Lord. 18, 16. Proverbs 18, 16. Lea fuerte conmigo. Read it out with me. La dádiva del hombre Remind. le ensancha el camino. Una vez más fuerte, no lo escucho. Say it loud. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esta palabra nos recuerda el poder de la generosidad This reminds us the power of generosity y el impacto que tiene en nuestras and vidas. the impact that it has in our lives. La dádiva del hombre Man's gift es su disposición a ofrecer is he's willing to offer y a compartir, no solo a ofrecer y a compartir lo que tiene, and share not only what has and gives, y esto no solamente le abre and puertas, this not only open doors, sino que también lo lleva en una posición ante personas de influencia y grandeza. but also positions it before people of influence. Es un testimonio del favor divino de Dios. It's a testimony of the divine influence of God. Es lo que acompaña a la iglesia, a quienes actúan con un corazón generoso y desprendido. Is what accompanies the church for generous heart. Dice la escritura, dice, la dádiva del hombre It is the goodness of God. le ensancha el camino. It spans the ways. Lo lleva delante de gente It importante. takes him before important people. ¿Entiende lo que le digo? You No sé understand si what I'm usted saying? alcance a dimensionar I don't- esta palabra. I don't know if you can Tengo dimension tiempo this para word. predicar más. I don't have time to preach more. Pero un corazón generoso But a generous heart. y un corazón desprendido y la siembra que nosotros hacemos en el reino And a heart that is the church and the plantation that we do in the kingdom. no es una transacción de recursos, It's not a transaction of resources. es lo que nos abre las puertas para las cosas grandes. It's what opened the doors for greater things. Tú puedes trabajar toda la vida y hacer, You can work your entire life, pero and las make- oportunidades grandes but the great opportunities vienen de Dios. are coming from God. Y lo que te abre la puerta And what opens the door es la dádiva, is the giving, la generosidad, the willing, the es lo que generosity, ensancha, is what expands. es lo que ensancha. Is what expands. Nunca vas a tener un ensanchamiento You're never going to be an cuando tú seas expanding escaso para dar. when you are short to Cuando give. tú seas generoso When you are generous y des con generosidad, and you give with generosity, las puertas se te van a abrir. the doors are going to be open. Te va a llamar gente que tú ni conoces, People that you don't even know are going to gente call importante, you. Important people.
gente que quiere invertir people that want to y invest, quiere que tú manejes sus finanzas. and they're going to want you to hold Te their, va a dar los manage recursos their para que tu finance. negocio crezca, They're going to give you the resources for your porque business se va a to querer grow, asociar contigo. because they're going to want to associate No with estoy you. hablando del que cuenta dólares, I'm not speaking the one that counts as sino el que dollars, cuenta miles y 10 miles y millones. the one that counts thousands ¿Por and, qué? and millions. Porque lo que Why? te abre la puerta Because what opens the door y te ensancha el camino and expands your way es la generosidad. is generosity. Amén. Cierra Amen. tus ojos Close your eyes y levanta tus manos. and raise your